¿Qué pasa cuando una idea se vuelve más fuerte que la propia humanidad? Raskolnikov, un joven estudiante de derecho brillante, pobre y profundamente perturbado, se convence de que el mundo está dividido entre dos clases de personas: los comunes, que deben obedecer la ley, y los extraordinarios, que tienen el derecho, incluso la obligación, de violarla si con ello pueden traer un bien mayor. Él se pregunta: ¿acaso Napoleón no mató y destruyó por el bien de Europa? ¿Y fue condenado por ello? No, fue glorificado. Así comienza su experimento. No asesina por odio ni por impulso. Lo hace para comprobar si está entre los grandes, si tiene la fuerza para romper la barrera moral impuesta por la sociedad. Su objetivo: una vieja usurera, codiciosa, cruel, despreciada por todos. ¿Y si su muerte pudiera liberar recursos para causas más nobles? ¿Y si el bien pudiera surgir del mal? Pero el mundo no es un sistema lógico, y el alma humana no responde a ecuaciones. Lo que Raskolnikov inicia como un ejercicio de pensamiento termina siendo una catástrofe espiritual. El crimen es torpe, caótico. Mata a la usurera, sí, pero también a su hermana, una mujer inocente que no debía estar allí. La sangre derramada no es simbólica, no es teórica, es real, y mancha no solo sus manos, sino toda su visión del mundo. Tras el asesinato, espera una especie de revelación, espera sentirse poderoso, libre, trascendente, pero en lugar de eso siente vértigo, siente vacío. Siente algo que no puede nombrar, pero que se instala en su pecho como una piedra. Intenta convencerse de que hizo lo correcto. Se repite que era necesario, que el fin justificaba los medios. Pero su cuerpo no coopera, tiembla, no duerme, no come. Su mente, antes tan aguda, empieza a desmoronarse. Y aquí empieza la verdadera tragedia. Raskolnikov no es atrapado por la policía, nadie lo denuncia, nadie lo acusa. Sin embargo, se vuelve un prisionero, porque su mente, su alma, su conciencia ya no pueden convivir con lo que ha hecho. Y eso es lo que convierte su historia en una obra maestra. Dostoyevsky no nos muestra un crimen castigado por la ley. Nos muestra un crimen castigado por el espíritu. El pensamiento que justificaba el acto se va volviendo una carga insoportable. Lo que antes era una idea brillante, ahora es una sombra constante. Raskolnikov empieza a perder contacto con la realidad. Habla solo, evita a los demás, se esconde, no porque tenga miedo de ser descubierto, sino porque no puede soportar lo que es, lo que se ha vuelto. San Petersburgo, la ciudad gris y opresiva que lo rodea, se convierte en un espejo de su interior. Oscura, laberíntica, llena de callejones sin salida. Cada paso que da parece llevarlo más lejos de sí mismo, más lejos del joven que alguna vez fue, más cerca de algo que no sabe nombrar, pero que lo consume. No se siente culpable en el sentido tradicional. No se arrepiente por haber matado a una vieja despreciable. Lo que no puede soportar es haber cruzado un límite, haberse convertido en alguien que ya no reconoce, alguien que pensaba poder controlar la vida y la muerte, y que ahora no puede controlar ni sus propios pensamientos. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has intentado justificar algo que, en el fondo, sabías que estaba mal? ¿Alguna vez has usado la lógica para acallar a tu conciencia? Raskolnikov somos todos cuando creemos que podemos hacer el mal por una buena causa, cuando nos convencemos de que el fin lo justifica todo, cuando negamos lo que sentimos para defender lo que pensamos. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir, a veces en forma de insomnio, a veces como ansiedad, a veces como una sensación de que, por más que lo intentes, ya no puedes mirarte al espejo del mismo modo. Raskolnikov pensó que podía vivir por encima de la moral, que era extraordinario, que podía cruzar una línea que otros no se atrevían, pero la realidad le mostró que no era especial, era humano,
Y la humanidad, aunque imperfecta, tiene un límite que no se puede ignorar: el alma. Y es ahí donde comienza su verdadero castigo. El crimen fue cometido, el acto está consumado, pero no hay liberación, no hay alivio, solo una sensación oscura que comienza a crecer desde dentro. Raskolnikov, aunque libre por fuera, ha activado un castigo mucho más profundo que el de cualquier ley humana: su propio infierno psicológico. Al principio, intenta sostener su idea, la teoría de que ciertas personas están por encima de la moral común, que el asesinato de una vieja usurera no solo es justificable, sino necesario. Pero el cuerpo no responde con lógica. Lo que debería haber sido un acto racional se transforma en fiebre, delirio, debilidad. No duerme, no come, se encierra, empieza a disolverse física y espiritualmente. No hay culpa moral en el sentido tradicional, no hay lamentos religiosos. Lo que siente es algo más crudo. Su alma rechaza el crimen como si fuera un veneno, se convierte en una sombra, habla solo, ve enemigos en todas partes. Las calles de San Petersburgo se vuelven un laberinto de sospechas y fantasmas, no porque lo estén siguiendo, sino porque él ya no puede escapar de sí mismo, intenta recuperar su lógica. Se repite que la vieja no valía nada, que su muerte abriría nuevas posibilidades, pero cada justificación fracasa ante el peso de lo real. El acto ya no es abstracto, es sangre en sus manos, voces en su mente, silencio en su interior. Nadie lo acusa, nadie lo persigue, y sin embargo se desmorona, porque no hay juez más implacable que la propia conciencia cuando se fragmenta. La teoría se derrumba, no porque no sea brillante, sino porque el alma no puede vivir en paz con ella. Y esa es la tragedia más profunda de Raskolnikov: descubrir que no es un ser extraordinario, sino un ser humano como cualquier otro, incapaz de convivir con el mal que ha hecho. Empieza a imaginar cosas, a pensar que todos lo saben, que todos lo miran, que lo juzgan con los ojos. Vive en paranoia, pero no es miedo a ser atrapado, es miedo a sí mismo, a lo que se ha convertido, a la posibilidad de que su crimen no lo haya liberado, sino condenado a vivir desconectado del mundo y de su propia identidad. La ciudad se vuelve un reflejo de su mente, oscura, confusa, enferma. Raskolnikov ya no pertenece a ningún lugar. No puede hablar con su madre, evita a su hermana, corta lazos con todos. Cada conversación le parece una amenaza, cada gesto una acusación, pero nadie lo sabe, solo él, y eso lo vuelve aún más insoportable. Dostoyevski nos muestra que el castigo real no es la cárcel, es el aislamiento total, la pérdida de la conexión humana, el encierro en una mente que ya no encuentra consuelo en nada. Porque no hay descanso cuando uno ha traicionado su propia esencia. En este estado ni siquiera desea redención, desea desaparecer, o ser castigado, o que alguien lo detenga, porque continuar viviendo con esa carga es una tortura que ninguna sentencia legal podría igualar. No puede huir porque el enemigo viaja con él. No puede dormir porque los sueños lo traicionan. No puede hablar porque las palabras ya no alcanzan. La mente de Raskolnikov se convierte en una prisión construida por él mismo, sin barrotes, sin guardias, sin salida. Solo espejos, espejos que le recuerdan una y otra vez quién es y lo que ha hecho. Raskolnikov ya no puede sostener su propia existencia. No hay paz, no hay escapatoria. El mundo exterior sigue girando, pero él está congelado en su infierno personal. Entonces aparece alguien que no esperaba. Sonia, una joven rota por la vida, pobre, marginada, pero con una luz extraña, una fe silenciosa que no predica, sino que acompaña. Sonia no lo juzga, no le pregunta por qué lo hizo, solo se sienta a su lado, escucha, le habla del Evangelio. No con la intención de convertirlo, sino como quien entrega un símbolo de esperanza sin exigir nada a cambio. En ese gesto,
Tan simple y profundo, Raskolnikov encuentra algo que había olvidado: la posibilidad de ser visto, incluso en su miseria, sin ser rechazado. Ella representa la antítesis de todo lo que lo rodea. Donde él intentó imponerse con ideas, ella ofrece silencio. Donde él justificó su crimen con lógica, ella responde con compasión. Y esa presencia lo desarma. No porque le dé respuestas, sino porque le devuelve una pregunta que él no se atrevía a hacer. ¿Aún puedo ser humano? La confesión no llega como un acto heroico, llega como una necesidad. Raskolnikov se rinde, no ante la ley, sino ante sí mismo. Va a la policía, declara su crimen, entrega su libertad, pero por dentro comienza a respirar. Por primera vez en mucho tiempo, deja de huir, acepta su culpa, no para pagar una deuda externa, sino para empezar a vivir con verdad. Es enviado a Siberia, y Sonia lo sigue, no como mártir, no como salvadora, sino como alguien que cree en la posibilidad de restauración. Allí, entre el frío y el silencio, empieza el verdadero proceso de transformación. No hay milagros, no hay redención mágica, hay trabajo, hay soledad, hay dolor, y poco a poco pequeños destellos de paz. Raskolnikov no se convierte en santo, sigue luchando con su orgullo, con su culpa, con su identidad, pero ya no está solo, y eso lo cambia todo, porque lo que destruye al alma no es cometer errores, es creer que no hay forma de volver a empezar. Dostoyevski nos muestra que la redención no es olvido, no es borrón ni cuenta nueva, es mirar al abismo y decidir no saltar. Es reconocer que uno ha fallado, pero que aún puede reconstruirse, no para ser perfecto, sino para ser verdadero. Y ahora quiero que pienses en ti. Quizás nunca hayas hecho algo tan extremo como Raskolnikov, pero tal vez hayas cargado con culpas que no sabes cómo soltar. Tal vez te hayas escondido detrás de excusas. Tal vez hayas intentado justificar decisiones que, en el fondo, sabes que te alejaron de quien realmente eres. Este no es solo un relato sobre un crimen, es una exploración sobre cómo el pensamiento puede rompernos si no está conectado con el corazón, sobre cómo la lógica, cuando se divorcia de la compasión, se vuelve destructiva. Raskolnikov nos recuerda que no somos lo que pensamos, ni siquiera lo que hacemos en nuestro peor momento. Somos lo que elegimos después de la caída. Somos lo que construimos a partir del daño. Somos la suma de nuestras sombras y de nuestra voluntad de atravesarlas. Tal vez tú también necesitas eso. Tal vez ya sea hora de dejar de escapar.